Gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos presta de poder estudiar este eh, libro de Salmo. El lunes pasado, pues, hermano Eleazar hizo la introducción a este libro. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1 de este Salmo. Y el Salmo empieza con una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa feliz, dichoso. Y el salmista nos presenta quién realmente es feliz, quién es dichoso. Feliz, bienaventurado, feliz, dichoso, el que no anduvo en consejos de malos. Es allí donde nosotros encontramos la verdadera felicidad, el verdadero gozo, cuando realmente nosotros andamos en la palabra de Dios y no en el consejo del mundo. La vida buena según el mundo, la vida buena según las personas, ¿verdad? El libro de los Salmos comienza descartando la ilusión común que la vida pecaminosa es la buena. Según la gente, la vida buena es aquella que las personas se gozan, que están en el pecado y que se sienten felices. Según ellos, esa es la idea de la vida buena. Diariamente al mundo se le lava el cerebro para que piense que se puede hallar satisfacción verdadera y permanente si nos ocupamos en satisfacer los deseos de la carne. Pero esa es la mentira que Satanás usa, porque vamos a ver realmente dónde está la verdadera felicidad, en donde cada persona puede encontrar ser feliz, ser dichoso en este mundo. La vida de pureza, de santidad, es despreciada como puritana. Lamentablemente, si alguien se conduce de una manera correcta, una manera santa, como Dios la manda, pues la gente hace burla. Y la gente dice, te la da de puritano. Pero el salmista corrige este concepto equivocado que encontramos en el mundo para que nosotros como cristianos siempre nos mantengamos en el consejo de Dios y no en el consejo de los hombres. El hombre verdaderamente bienaventurado, feliz, dichoso, es aquel que evita el estilo de vida de los impíos. Hermanos, si queremos ser felices, si queremos ser dichosos, amigos, si usted quiere ser feliz, si usted quiere ser dichoso, evite el estilo de vida de los impíos, el estilo de vida del mundo. En el Salmos capítulo 1, versículo 1, el salmista empieza: Juan, bienaventurado es el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí hay tres cosas que debemos de evitar para ser felices, para ser dichosos según Dios. El hombre verdaderamente bienaventurado, dichoso, feliz, es aquel que evita el estilo de vida de los impíos, de los malos, que no anda con ellos, que más bien los evita y se aleja de ese camino pecaminoso y malo. En sus contactos con ellos evita ser cómplice suyo y ni siquiera da aprobación tácita de su pecado y carne. El que es feliz, es dichoso, es aquel que evita y que no es cómplice y que no da aprobación al pecado y al escarnio que hacen los. Al contrario, los evita y los reprende. En Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12, dice el salmista a los hermanos de Éfeso: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarad. Dice Pablo, ustedes no participen en las obras malas de las tinieblas. No participen en el pecado. Más bien, todo lo contrario, en vez de participar, en vez de tener comunión, debemos de desenmascarar. Debemos
quitarle la máscara a aquellos que realmente pues están en el pecado. Porque el mundo pues a lo malo llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces nosotros tenemos que desenmascarar, reprenderlo. Versículo 12 sigue diciendo el apóstol, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Dice Pablo, es vergonzoso que nosotros aún hablemos de las cosas que ellos hacen en secreto. Por eso debemos de reprenderlas, debemos de desenmascararlas. No debemos de asociarnos con lo que ellos hacen. El hombre piadoso no anda en consejos de malo, no se detiene en el camino de los pecadores para andar con ellos, para tener comunión con ellos. Al contrario, más bien debemos de alejarnos. Proverbios 14, versículo 16. El sabio, el sabio teme y se aparta del mal, pero el sabio es arrogante y descuidado. Dice el proverbista que el que es sabio va a temer y se va a apartar del mal. El hombre sabio teme en el sentido de que es cauteloso y precavido. Mira la situación, la analiza y si no es correcta, no, se aparta. Por supuesto, el versículo también da a entender que teme al Señor. El necio es arrogante e incauto. Se libera de toda restricción y confía en sí mismo y actúa de acuerdo a sus sentimientos, a sus pensamientos y no a lo que Dios le dice. Pero el que teme a Dios analiza, ve si realmente eso es bueno delante de Dios, se aparta. O si es malo, se aparta. Pero el necio no mira y sigue adelante. Proverbios 27:12 dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El hombre prudente, el hombre sabio, ve el mal y ¿qué hace? Es apartarse por temor a Dios. Pero los simples, los insensatos, ellos no. Ellos siguen, a pesar de que ese camino los va a llevar a un mal, pero ellos siguen adelante, sin meditar, sin pensar. Y después van a pagar las consecuencias. Amigo, analice el camino por el que usted va. Vea con quién se relaciona y escudriñelo a la luz de la escritura. Y si está mal, apártese, aléjese de él. Debemos de apartarnos de ellos. En Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 11, el proverbista nos presenta de esta manera. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. El proverbista nos aconseja y aconseja al joven que si los pecadores le quieren seducir para hacerlo mal, no consientas, no vayas con ellos, apártate de ellos. A menudo cuando un joven arruina su vida, la explicación que más se oye es que se juntó con malas compañías. Cuando vemos un joven arruinado en la droga, el licor o preso, pues lo que comúnmente y casi siempre se oye es que se juntó con malas compañías, que lo arrastraron hacia esa situación. Por eso dice el versículo 11. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente. Vamos, les invitan para que vayan a hacer lo malo, a derramar sangre inocente, a matar, para poder robar.
y dice, no consientas, no vayas con él, aléjate de ellos. Se nos presenta en la pandilla de la esquina invitando a nuestros jóvenes amigos a participar en un robo armado. Muchas veces pensamos que lo de la pandilla es en nuestra época. No, pues la pandilla es de hace mucho tiempo. Siempre han habido grupos que invitan a los jóvenes. ¿Para qué? Para participar en algún robo, para participar en el vicio, la droga, el cigarro y muchas cosas. El consejo es apártate de ellos, no andes con ellos, jóvenes. El consejo que Dios te da es que te apartes de ellos, que te inviten, que insistan, tú aléjate, tú apártate de ellos. Proverbios capítulo 1, versículo 15, 16, sigue diciendo el proverbista, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, aléjate lo más que pueda, no andes con ellos, no camines con ellos, apártate de ellos porque te van a llevar a la razón. ¿Por qué debemos de apartarnos de los malos? ¿Por qué debemos de apartarnos de aquellos que hacen lo mal? Dice el versículo 16. Porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Joven, cuando te invitan tus amigos a hacer el mal, no consientas con ellos, no andes con ellos, no camines con ellos, porque hacia donde te están arrastrando y hacia donde te van a llevar es hacia el mal. Arruinar tu vida. Por eso muchos jóvenes están en la cárcel por robo, por matar, por violar, por droga. Las cárceles están llenas de eso, de jóvenes que se dejaron arrastrar por sus amigos, por sus compañeros. Aléjate, alejémonos de eso. No debemos de andar en sus caminos. Debemos de apartarnos. Proverbios 4, versículo 14 al 17, dice el proverbista, no entres en la senda de los impíos, no vayas por el camino de los malvados. El consejo que el proverbista nos da, que no entremos, no nos acerquemos, no vayamos con él, no andemos en el camino de los malos, de los malvados. Estas exhortaciones a no unirnos con los impíos no nos impide predicarle el evangelio, sino a unirnos en ellos en sus planes y proyectos. Porque podemos decir, no, es que yo no me puedo acercar a tal persona porque eh, es una mala persona. No, si nos vamos a acercar es para predicarle el evangelio y que ellos puedan salir de ese error. Pero el que nos unamos a ellos, que practiquemos lo que ellos practican, es lo que está condenando el proverbista. Versículo 15. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante. No andes con ellos. No te juntes con ellos para estar en esa asociación. Sí, prediquemos el evangelio, pero no caminemos con ellos en el desenfreno que ellos llevan. Evita la vida de pecado. No pases por ella para probarla. Apártate y ve por el otro lado. No te detengas, porque lamentablemente muchas veces muchos jóvenes fracasaron por el intento de probar. Muchos probaron y se quedaron ahí. Y su vida fue arruinada. Parece interesante, emocionante y excitante, pero al final te destruirá. Sí, andar con malas compañías, el licor, las drogas, pareciera interesante, pareciera emocionante, pareciera excitante, pero el problema es al final. Al final te destruirás.
destruirás tu vida, destruirás tu familia. Versículo 16. Porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Sufren del mayor caso de insomnio cuando no pueden hundir a alguno en ruina y desastre. Los malos solo piensan en lo malo, solo piensan cómo hacer daño, cómo destruir, y muchas veces no duermen por estar pensando cómo hacer caer y cómo hacer el mal que viene a su mente. Versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Y bien podríamos decir que la maldad es su comida y bebida, porque solo en eso están pensando, solo en eso están meditando, en cómo hacer lo malo, en cómo perjudicar, en cómo hacer daño al prójimo. Pero el salmista nos vuelve a decir que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Se entiende por escarnecedor el que escarnece, el que hace burla, el que rechaza, el que ofende, el que ultraja, el que ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de las malas intenciones y motivos malos que ellos tienen. Dice el salmista, no te sientes con ellos, no te sientes con aquellos burladores. Bueno, usted ve un grupo de jóvenes en una esquina. ¿Qué están haciendo? Burlándose del que pasa, burlándose del anciano, burlándose de otro joven. Dice el salmista, no te sientas con él, no estés con él, no te asocies con él. Por eso, no queramos estar con él. Pareciera divertido, pareciera emocionante, pero la verdad que no es lo que parece. Salmos 26, versículo 4 y 5. Dice el salmista, con los falsos nunca me he sentado, ni con los hipócritas iré. El salmista, hermano, para evitar ser contaminado, para evitar ser arrastrado por los malos, dice que él no se ha sentado con el falso, ni se sienta con él. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos relacionamos con el mal, con el falso, vamos a aprender a ser falso. Cuando nosotros nos relacionamos con los hipócritas, vamos a aprender a ser hipócritas. Vamos a practicar la hipocresía y vamos a practicar la falsedad. Por eso el salmista evitaba relacionarse o sentarse con ellos. Versículo 5. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Qué determinación la que tenía el salmista. Aborrecía esas reuniones de los malvados, esas reuniones de los malos. Él la aborrecía y como la aborrecía, él no se sentaba con ellos, él no andaba con ellos, él no estaba con ellos, ni siquiera un minuto, un segundo. Al contrario, estaba lejos de todo ello para no contaminarse. El salmista evita la comunión con los malvados y había mostrado una determinación santa a evitar la fraternidad de los malos, porque no se sentaba. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pedro dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Dice Pedro, ellos se sorprenden de que nosotros como cristianos no estemos con ellos, no corramos con ellos, no caminemos con ellos, no nos asociemos con ellos y nos ven extraños y por eso nos ultrajan, porque no corremos en el desenfreno de disolución que ellos tienen. Y como más bien les hacemos ver el pecado que se comete, entonces se molestan y nos ultrajan. Porque el mundo no quiere el cristiano. Bueno, porque hacemos ver el pecado, hacemos ver lo malo y a ellos no les agrada. Debemos de apartarnos
de ello. Debemos de alejarnos totalmente. El justo, el piadoso, se somete a la voluntad de Dios. Que el salmista nos aconseja que no caminemos con ellos, que no nos asociemos con ellos, que no pongamos oído a sus consejos. Pero ahora sí nos invita a que nos sometamos a la voluntad de Dios. En el Salmo, capítulo 1, versículo 2, dice el salmista, sino lo contrario, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. En vez de perder el tiempo en esas asociaciones, en esos grupos malos, en oír consejos malos, mejor, dice el salmista, deleitémonos, gocémonos en la ley de Dios. Que la ley de Dios sea nuestro meditar, nuestro pensamiento, día y noche. No en los consejos de los malos, no en las reuniones de los malos. Eso no nos lleva a nada bueno. Al contrario, va a arruinar nuestra vida. Mientras que la palabra de Dios, el deleite en la ley de Dios, sí nos va a llevar a ser felices y dichosos. Él tiene un apetito insaciable por la palabra de Dios. El salmista tiene un deseo insaciable por la palabra de Dios. Por eso la buscaba a cada momento. Por eso meditaba de día y de noche. Ama la Biblia y medita en ella día y noche. No le aburre, no le da sueño, no le da pereza. Al contrario, se deleita, se goza todo el día, todo el tiempo en la palabra de Dios. Por medio de esta meditación, su propia vida es enriquecida y llega a ser canal de bendición para otros, porque a través de su conducta, él ayuda a otros también para que anden por ese camino. La palabra meditar significa literalmente musitar, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la Biblia contiene. Entonces, hermano, la Biblia, la palabra de Dios debe estar en nuestra mente todo el tiempo de nuestra vida para poder nosotros ser bendecidos, ser felices y dichosos en todo momento. Fijarla en la mente y en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ella. Eso nos va a llevar a la verdadera felicidad, al verdadero gozo, al verdadero placer. Por eso debe ser nuestro mayor deleite meditar, escudriñar la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 14. Dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. El salmista fue rico. Salomón fue rico. Pero hermano y amigo, la felicidad y el gozo no fue en su riqueza, sino en la palabra de Dios. Y fue tanto el gozo y fue tanta la alegría que fue más que hallar riqueza, que hallar un tesoro. Para ellos, la palabra de Dios fue más grande que hallar el tesoro más grande. Ningún explorador jamás se alegró tanto por el oro hallado como quien busca y encuentra las riquezas escondidas en la escritura, en las palabras de Dios, en las bendiciones y las promesas de nuestro Dios. Salmos 119, versículo 15 dice el Salmo, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. El salmista siempre meditaba, siempre estaba pendiente de los mandamientos, los preceptos de Dios. Y siempre escuchaba a Dios, consideraba sus caminos, no los consejos de los malos, sino lo que Dios le decía a través de la palabra. Amigo y hermano, no pongas oído a los consejos de los malos. Pon oído
a la palabra de Dios. Pon oído al consejo de Dios a través de las escrituras. Eso es lo que verdaderamente nos va a hacer feliz y dichoso. La palabra de Dios nos da el material más satisfactorio para la meditación, pero esto nunca debe separarse de la determinación a ser hacedores de la palabra. La verdadera felicidad está en oír la palabra de Dios y practicarla, obedecerla, llevarla a la obediencia en nuestra vida. Salmos 119, versículo 16, dice, me deleité en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El mayor gozo, el mayor deleite del salmista estaba en sus mandamientos, en los mandamientos de Dios, en su palabra. Él no se olvidaba de la palabra de Dios, porque ella lo sostenía en los momentos más difíciles de su vida. De la misma manera, la palabra de Dios es la que nos va a sostener en todo momento difícil que se nos presente en nuestra vida. Debemos deleitarnos en los estatutos del Señor y resolver guardarlos en memoria constante, estar siempre meditando en ellos y estarlos guardando. Josué, capítulo 1, versículo 8, se le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo el mundo quiere éxito. Todo el mundo busca éxito, pero lo busca en el camino que no lo da. El éxito no lo da la riqueza. El éxito no lo da la fama. El éxito lo da la obediencia a la palabra. A Josué se le dijo, este libro nunca se aparte de tu boca. Meditas, medita de día y de noche. Medita todo el tiempo y cuida de hacer lo que esté escrito. Practícalo. Pon oído, pero también practícalo. Y haciendo eso, tu camino va a ser próspero y tendrás éxito en la vida. Salmos 16, versículo 7, dice el Salmo. Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me intruye. Amigo, hermano, seamos agradecidos con Dios, que nos está aconsejando a través de su palabra. Meditemos siempre, oigamos, pongamos oído a Dios, que Él nos está aconsejando por dónde ir, por dónde caminar para hacer su voluntad. Salmo 119, versículo 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Deseaba el salmista que llegara la noche para ir a esa vigilia y estar escuchando y meditando la palabra de Dios. En vez de irse a dormir, en vez de irse de parranda como los jóvenes. Los jóvenes llegan a la noche y ¿qué quieren? Ir a la discoteca, andar de aquí para allá. El salmista no. El salmista era para meditar en la palabra. Aún las horas de desvelo durante las noches pueden ser utilizadas para meditar en la palabra. Posiblemente hemos tenido noches de desvelo. Y en vez de salir como los jóvenes piensan, es que estoy aburrido y por eso no tengo sueño y mejor me voy con mis amigos a una discoteca o a hacer cualquier otra cosa. No, el consejo es, medite en la palabra de Dios. Vas a ser prosperado y vas a tener éxito. En vez de perder el tiempo con los pecadores en sus reuniones, ese tiempo utilízalo para leer, escudriñar la palabra de Dios. En vez de perder ese tiempo con los malos,
Mejor, dice el salmista, meditemos, escudriñemos la palabra de Dios. Oigamos el consejo de Dios. Que cuando abrimos la Biblia y leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está aconsejando. La bendición que recibimos. ¿Por qué hay bendiciones? Cuando nosotros meditamos y estamos atentos a la palabra de Dios y la llevamos a la práctica. Dice el salmista, capítulo 1, Salmos 1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Aquí está la bendición, aquí está la felicidad, aquí está el gozo. Cuando nosotros nos alejamos de los consejos de malos, nos alejamos de las reuniones del mal y más bien meditamos en la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios. Dice, será como árbol firmemente plantado. El hombre está separado del pecado y unido a las escrituras, tiene todas las cualidades de un árbol fuerte y fructuoso. Así es la comparación que se hace del salmista. Está plantado junto a corrientes de agua y quiere una fuente inagotable de nutrición y refresco. Y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo, en toda circunstancia. La gente, los jóvenes y muchas personas, por desacreditar la palabra de Dios, dicen, es que ya pasó de moda, ya no es para nuestro tiempo, ya son otros tiempos. No es cierto. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo. Da su fruto en su tiempo. Manifiesta la gracia del Espíritu y sus palabras, y sus hechos siempre son a tiempo y apropiadamente, como ese árbol, que aunque llega el verano, siempre está frondoso. Vamos a un río, en eh, en un verano seco, árido, usted va a ver los árboles que no están cerca de un río, botando sus hojas, secándose. Pero cuando vamos a un río y vemos esos árboles, están frondosos, están llenos de vida. ¿Por qué? Porque están alimentándose de esa agua fresca. Y nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Su hoja no cae. Su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos. Más bien está caracterizado por una renovación interior y continua a través de la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro Señor Jesucristo le dicen, permanezcan en mí. Manténganse en comunión conmigo. No se separen de mí. Así como el sarmiento no puede dar frutos si no permanece en la. Corte usted cualquier fruto que apenas está creciendo del árbol, a ver si va a desarrollar, a ver si va a crecer. No, pero si usted lo deja, va a crecer, va a desarrollarse. Cuando estamos en Cristo, pues vamos a crecer. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nos apartamos de Dios, si nos alejamos de su palabra, no vamos a poder hacer nada. Nuestra vida va a vivir en ruina. Vamos a fracasar.
un fracaso total. La única manera de ser eficaz y tener éxito en la vida cristiana es ser dirigido por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Si no somos guiados por Dios a través de su palabra, vamos a fracasar. Joven, vas a fracasar. La actividad dirigida por uno mismo es una gran pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo y fuerza. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice el profeta: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. La mejor felicidad es confiar en el Señor. Es siempre estar de la mano de Él, en comunión con Él, haciendo su voluntad. Versículo 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar. Así de próspera será nuestra vida cuando nosotros estamos con Dios. Cuando nosotros practicamos la palabra de nuestro. Salmos 94, versículo 12 al 14, dice el salmista: el justo florece como la paz. Crecerá como el cedro en el Líbano. Versículo 13. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Versículo 14, sigue diciendo el salmista: aún en la vejez dará fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. La prosperidad de los justos es comparada a la de la palmera y a la de un cedro del Líbano. La palmera simboliza hermosura y fruto, mientras que el cedro es emblema de fuerza y permanencia. La razón por la que los creyentes crecen y florecen es que están plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. En otras palabras, viven en comunión diaria con el Señor, tomando de Él la fuerza y el sostenimiento en todo lo que hacemos. La edad no impide su capacidad para fructificar. Siguen pulsando con vida espiritual vigorosa. Pasan los años y el cuerpo va envejeciendo, pero el espíritu va fortaleciendo. Según de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: por tanto, no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre interior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El cuerpo físico se va deteriorando, vamos envejeciendo, pero nuestro interior cada día se renueva. Y eso solo lo hace la palabra de Dios, las promesas de Dios. Mientras que los impíos son como paja. Por eso debemos estar bien cimentados en Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo: firmemente arraigados y cimentados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud, ya que Él nos da la fuerza. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Todo depende de Dios. Nada depende de nosotros. Pero para hacer lo que Dios nos manda, tenemos que escuchar, escudriñar, obedecer sus mandamientos. Salmos capítulo 1, versículo 4 dice lo contrario: el justo prospera, el impío, no así los impíos.
que son como paja que se lleva el viento. Aquel justo que escucha la palabra de Dios, que está cimentado en la palabra de Dios, va a prosperar como ese árbol plantado en un río. Pero el impío que oye consejos de malos, que anda en asociación con los malos, es como la paja que el viento se la lleva. No así los malos. Esto es que ni están bien plantados, ni son fructuosos, ni duran, ni prosperan. El malo nunca prosperará. Materialmente, sí. Espiritualmente, en banca rota total. Como el tamo. A ellos les falta cuerpo o sustancia. Cuando soplan las tormentas de la vida, se muestran inestables, inconstantes. Un viento fuerte les arrebata, mientras los impíos serán. Jeremías 17, versículos 5 y 6, dice el profeta. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Versículos 16. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin hábitat. No prospera el mal. Todo árbol que no da fruto es cortado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El impío, su final va a ser terrible. No prospera. Los malos serán excluidos, separados y castigados. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos no se levantarán en el juicio, no podrán defenderse. Ellos, por supuesto, compadecerán y van a estar ante el tribunal en el juicio del gran Dios Todopoderoso. Todos vamos a estar ahí. Buenos y malos, vamos a estar delante de Dios. Pero el malo no podrá sostenerse. El malo no podrá estar de pie. Pero el significado aquí es que no tendrán ninguna defensa adecuada para salir bien parados. Se encontrará sin apoyo y sin argumentos. Saldrán avergonzados de ese juicio. Por eso Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, fíjese, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay una manera como presentarnos a Dios y salir aprobados. Es manejando con precisión la palabra, obedeciendo sus mandamientos. De lo contrario, vamos a salir reprobados para no salir avergonzados. Mateo 25, versículo 41 dice Jesús. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ese va a ser el veredicto para los malos. Ese va a ser el veredicto para aquellos que no quieren obedecer al evangelio, aquellos que no quieren una comunión con Dios, aquellos que no oyen el consejo de Dios, sino el de los malos. En Mateo 25:46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hay dos eternidades que nos esperan, pero una es de castigo y otra de bendición. Usted puede escoger, amigo. Joven, usted puede escoger dónde pasar la eternidad. Está en sus manos. Si oye los consejos de los malos, si anda con los consejos de los malos,
pues usted está escogiendo la eternidad del castigo. Pero si usted escucha a Dios, usted obedece a Dios, usted está buscando la eternidad, la vida eterna. Mientras que el camino de los justos está seguro. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perece. ¿Cuál es la razón de todo esto? Dios conoce el camino de los justos. Él no solamente se da cuenta de sus vidas, sino también les aprueba, porque caminan a través del consejo de Dios, a través de su palabra. ¿Qué contraste es esto con el final de una vida de pecado, que terminará en la muerte espiritual? Mateo 25, versículo 46, dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida. En Mateo 25, 34, dice Jesús, entonces el rey dirá a los a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dos veredictos, dos testigos. De nosotros depende cuál queremos escuchar. Si queremos recibir una bendición, si queremos oír esas palabras, escuchemos a Dios. Alejémonos de los malos consejos, alejémonos de los malos. Por eso debemos de apartarnos del camino de los malos. Proverbios 4:19. El camino de los impíos como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Los impíos se tambalean en densa oscuridad sin saber dónde están tropezando. Y van a caer. Y caen. Y no son prosperados. Ya que el camino de los malos es abominación para Dios. Proverbios 15:9 dice el proverbista, abominación al Señor es el camino del impío y el alma al que sigue la justicia. El camino del impío desagrada al Señor en gran manera. Él ama a la persona que vive en obediencia a su palabra. Alejémonos del camino de los impíos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, versículo 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La asociación de los corintios les estaba alejándose de Dios por oír malos consejos, por oír, por tener compañías, amistades que no le ayudaban para seguir al Señor, sino apartarse de él. Conclusión. Hemos visto que hay una bienaventuranza para el bueno, el que hace la voluntad de Dios, el que permanece en Dios, el que está atento a su palabra y la obedece, el que no anda en camino de los impíos, el que no se sienta con ellos, el que no anda en sus consejos. El bueno será recompensado con vida eterna allá en el cielo. No seamos arrastrados por el camino de los malos. Dios aborrece el camino del impío. Joven, aléjate del consejo de los malos. No te asocies con los malos. Escucha a Dios, sigue a Dios, confía en su palabra, confía en sus promesas y serás prosperado, serás dichoso, serás feliz. Amigo que nos escucha, que no ha obedecido al Evangelio, hoy usted tiene la oportunidad de ser bienaventurado, de ser feliz, de ser dichoso, al oír la palabra de Dios, al creer en ella, a arrepentirse, a confesar, bautizarse para el perdón de sus pecados. Y de esa manera usted va a gozar de las bienaventuranzas de nuestro Dios. Aléjese
de las malas compañías. Aléjese de los malos. No ande con personas que no le van a ayudar para obtener la vida eterna y para gozar de estas bendiciones. Que Dios nos ayude a tomar el camino que Dios desea.